Es bueno recordar que la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación es bien clara en la palabra de Dios. Dios se da a conocer a sí mismo y da a conocer sus cualidades y da a conocer sus verdades, todo lo que empieza a portarse a conocer sí mismo, ¿sí? Sus atributos, su personalidad. Dios es una persona, ¿sí?, con la cual uno se puede relacionar a través de la fe. En el caso del Dios muy verdadero, de la fe en Cristo, porque hay personas que dicen, pues yo tengo fe, pero tienen fe en toda una cantidad de cosas que pues no es una fe efectiva, por decirlo así. O espiritual, gracias, sí, no es una fe espiritual, sí, eso es, sí, personas que dicen, no, yo tengo fe, pero ¿tiene fe en qué? Sí, en el caso del Señor nos demanda es a relacionarnos con Él a través de la fe en Cristo, por medio de lo que Él enseña en su palabra, que entonces ya es la inspiración, el documento, sí, que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, necesita ser comprendido de la manera como Dios se da a conocer y de lo que Él Dios da a conocer, que es revelación, para resumirlo, ¿sí?, se hace un documento, que es la palabra de Dios, y hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Como es algo sobrenatural, pues necesitamos el Espíritu de Dios, que es Dios también, la tercera persona de la Trinidad, para entender lo sobrenatural. Por eso allá en 1 Corintios capítulo 2 finaliza el capítulo diciendo eso, espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Entonces, para llegar a Cristo es el Espíritu de Dios el que nos convence, o sea, el que nos deja suficientemente claras las verdades para que nosotros podamos ser guiados al arrepentimiento y a la fe, ¿sí? Entonces, esa diferenciación es muy importante hacerla, porque hay personas, vuelvo a insistir, que dicen, Dios me reveló tal cosa. Si Dios lo hubiera revelado realmente, habría que añadirlo al documento, ¿sí? Y entonces vamos al documento y vemos que el documento ya, permítame la repetición, se concluyó, ya todo lo que Dios tenía que decirnos nos lo dice a través de su palabra, ya no necesita decirnos más, ni para salvación, ni para las ordenanzas, ni para ninguna de las enseñanzas espirituales necesita Dios añadir nada, ya está completo. Cuando vino lo perfecto es la palabra de Dios, lo que es en parte pues se acabó, ya no se necesitaron más comprobaciones, verificaciones, eran suficientes los dones, señales, prodigios, milagros que se realizaron en el tiempo del ministerio de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, hasta el año 100. Entonces, esta lección dice aquí, defendiendo la inspiración de la Biblia. Ahí lo que hace es una exposición de una serie de lo que ellos llaman teorías de la inspiración de la Biblia, varias teorías. Sobre todo en el siglo XIX y XX se empezaron a presentar toda una serie de afirmaciones, por decirlo así, argumentaciones, ¿sí? Entonces, afirmaciones como, ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿O contiene la palabra de Dios? ¿O se llega a convertir en la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, Dios es muy claro, la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí?, que contiene afirmaciones de seres humanos, de gobernantes, de diferentes personas, que contiene afirmaciones de ángeles en algunos casos, contiene afirmaciones de Satanás, que contiene afirmaciones de muchas personas, algunas angelicales, otras humanas, ¿sí? Pero es la palabra de Dios, es lo que Dios dice con relación a, por ejemplo, la antropología bíblica. Entonces, la antropología bíblica trata, pues, cómo es que se forma el ser humano, de qué manera Dios lo forma, ¿sí? Es más preciso eso, es decir, de qué manera es que Dios lo forma, ¿sí?, lo crea, cómo lo crea, a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque pues aquí, digamos, en estos países, en América Latina, no se discute mucho esto, porque pues no hay, digamos, tanta desviación religiosa como sí la hay en muchos lugares, en Estados Unidos, en Europa,
En Asia hay muchísima desviación, muchas congregaciones, sí, por diferentes motivaciones que no viene al caso de mencionar. Entonces, el escritor de este estudio hace una exposición bien resumida de lo que son las posiciones con relación a la inspiración. Se habla de una inspiración, de una teología conservadora, y hace toda una explicación ahí, que pues no la voy a repetir porque pues ustedes ya seguramente la han leído y pues no es necesario hacerlo, ¿sí? Lo que sí es necesario pues es enfatizar en el proceso que Dios enseña. Allá en 2 Timoteo capítulo 3, ese texto, aunque es muy reconocido, es bastante memorizado, es muy utilizado, pues nunca sobra puntualizarlo, ¿sí? Porque cuando Dios a través de Pablo le escribe a Timoteo y se refiere a la inspiración de Dios, pues lo hace de una manera precisa. 2 Timoteo 3:16. Toda. Y cuando dice toda, está hablando de que es completa, ¿sí? Hay religiones que utilizan una parte de la palabra de Dios y algunos hasta dicen, sí, la Biblia contiene algunas enseñanzas de Dios, dicen, en fin, inclusive religiones muy famosas, religiones mundiales, se basan en algunas enseñanzas parciales de la palabra de Dios. El judaísmo es una de ellas, para dar un ejemplo. Reconocen el Antiguo Testamento y hablan de un Mesías que va a traer total paz a la tierra, pero pues desconocen el Nuevo Testamento por la dureza de corazón. Pues para ellos Cristo, entre comillas, no es el Mesías, ¿sí? Tampoco es el máximo profeta que Dios envió, no es quien murió por nuestros pecados en la cruz, en fin, para ellos el asunto es totalmente religioso. La religión se puede decir que es pues lo que el ser humano se imagina o especula con relación a Dios. Entonces aquí dice alentada. Todo ese capítulo 5 necesita ser contrastado. Estoy refiriendo al capítulo 5 de la enseñanza de bibliología con lo que dice aquí Dios a través de su palabra, ¿sí? Cuando se defiende la inspiración de la Biblia, hay que reconocer, primero, que es toda la que es inspirada, no es una parte, ¿sí? Dios alentó, o diríamos en un término, tratando de encontrar como el sentido, animó, sopló, ¿sí? De una manera sobrenatural, ¿sí? A las personas que la escribieron, que eso está en concordancia con 2 de Pedro 1:21, que también lo menciona ahí. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, o sea, motivados, guiados, dirigidos, alentados, animados. Eso significa que Dios dirigió la actividad de esos escritores humanos, ¿sí? Mucho más preciso utilizar el término Dios autor, escritores humanos, de modo que ellos, usando facultades personales, su propia capacidad personal, registraron sin error alguno la palabra de Dios a los hombres en los originales, porque obviamente las traducciones están expuestas al error humano. Y el mismo Señor Jesucristo validó eso, la inspiración, Cristo la extendió inclusive a las mismas palabras, ¿sí? Entonces, el sentido de la inspiración es totalmente iniciativa de Dios, ¿sí? Que pues como se había visto anteriormente, pues cerca de 40 hombres de diversas naciones, naciones, todo eso, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Es supremamente importante. Eso no significa que Dios mecánicamente dictara, ¿sí? Porque hay una teoría de eso, y estoy haciendo como una semblanza muy rápida, sino que
Ellos registraron esmeradamente las palabras de Dios, lo que Dios dijo, ¿sí? Que Dios dice. Y pues dice, útil. Y aquí es donde viene el proceso que es claro que no se debe vulnerar, ¿sí? Número uno, enseñar. Número dos, redarguir, o sea, demostrar las realidades espirituales del ser humano, demostrar los errores, pero también demostrar los aciertos, ¿sí? Para corregir, ¿sí? Y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. Ahí la palabra perfecto significa maduro, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? En eso, digamos, Dios es supremamente puntual, certero, claro ahí. Ahí no se puede, bueno, no se debe, mejor, no se debe vulnerar ese proceso ni ese conjunto de realidades, ¿sí? Timoteo era pastor en Éfeso, relativamente joven y tenía pues una enorme responsabilidad que era de no desviarse. Pues es que a lo primero que Dios le demanda a uno es a eso, no desviarse. Y eso pues parte de la enseñanza, ¿sí? Si no se enseña lo que te manda a enseñar, pues entonces la palabra de Dios no va a poder ser llevada a la práctica, ¿no? Entonces ahí explica eso, digamos que esas teorías que aparecen ahí, estoy mirando aquí para ir terminando página 39 de la enseñanza, ¿sí? 30, 40, 39, 40, ahí hay una explicación resumida de cada una de esas diferentes teorías. Pero pues el texto bíblico a nosotros nos da suficiente evidencia para reconocer pues que, digamos que aunque se habla de una inspiración conservadora en el sentido de preservar los principios que Dios utilizó para inspirar la escritura. No sé si tienen alguna inquietud final, alguna pregunta antes de orar. El pastor que Martín Lutero son de tesis, ¿no es cierto? Son de 91 tesis. El hermano pregunta que si literalmente, entre comillas, Lutero fue el escritor de una serie de tesis, 99 tesis que puso ahí así, 91, sí, gracias. Sí, pues él era un monje católico romano que se declaró protestante, es decir, en rebeldía contra el clero católico romano por los abusos que se estaban presentando con las indulgencias, todo ello, ¿sí? Y tuvo varias afirmaciones que son muy de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sí? Sola fe, sola gracia y la sola palabra de Dios, por ejemplo. Esas son afirmaciones que están de acuerdo con la palabra de Dios. Sin embargo, él, en lugar de unirse a una iglesia del Señor Jesucristo, a aprender bien la sana doctrina completa, es decir, todos estamos aprendiendo, ¿sí? Pero uno siempre necesita ir reconociendo que pues, eso, necesita reconocer eso. Siempre estamos aprendiendo, nunca vamos a dejar de aprender, ¿sí? Entonces, tristemente, pues en lugar de añadirse a una iglesia del Señor Jesucristo ahí en Europa, en Alemania, técnicamente, pues formó sus propias congregaciones y pues más tarde, aunque sí predicó salvación por gracia, reconoció solamente la palabra de Dios y reconoció solamente la fe como medio, como vehículos, ¿sí? Por gracia sois salvos por medio de la fe, pues vinieron una cantidad de errores y entonces se desvió en esa parte, ¿sí? O sea, mezcló las doctrinas de hombres con las doctrinas de Dios, ¿sí? Muy bien. ¿Más preguntas, más comentarios?
Bueno, los felicito, estuvieron bastante juiciosos hoy. Carambas. Estuvieron muy juiciosos hoy. Hermano Plácido, ¿está por ahí, hermano Plácido? Buenas noches, ¿cómo va, hermano? Dios le bendiga, hermano Plácido, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor, gracias. Ah, bueno. ¿Ya le arreglaron el internet? Sí, ahí vamos con el internet, no vaya medio. Pero bueno, ya funciona mucho mejor. Ya saber cuándo vamos a comenzar las tutorías, no sé si el sábado, finalmente este o el otro, a las 5 de la tarde. Ah, 5 de la tarde, sábado. Bueno, hermano, yo indago a ver quiénes pueden, ¿no? Yo pregunto. ¿Solamente puede el sábado, hermano Plácido? Bueno, otro día sí en la semana, pero tocaría como a las 7. ¿Martes 7 de la noche? ¿Podría ser? Sí, los jueves. ¿O jueves? Pero hacer un consenso para ver qué día, qué hora. Le confirmamos entonces, hermano, a ver quiénes confirman tutoría ¿Sería mejor el martes o sería mejor el jueves? Sí, no, es igual. Creo que el jueves está bien. ¿El jueves mejor? Sí. Bueno, hermano Plácido. Entonces, ahí lo que pasa es que usted tiene escritos algunos exámenes de eso, ¿o no? No. Tocaría mirar ahí en los documentos. Porque toca, bueno, lo que pasa es que como esas lecciones vienen con cuestionario, Ah, ya. tocaría ¿Sería sacar ahí. que, sería que respondieran el cuestionario al final? Sí, ahí viene un cuestionario al final de cada lección. Que respondan el cuestionario y se lo envíen a su correo. Sí, está bien. ¿Qué podría ser? Sí. Ah, bueno. Basados en eso, pues miraríamos las tutorías. Sí, señor. Listo, hermanos. Vamos a orar entonces. Muchas gracias. No sé si habrá alguna otra petición.